Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Norma patrocina esta reacción, nos trae a Cry Chic con Sombra de Primavera. Y claro, aquí hay que darle contexto, porque claro, Cry Chic fue la banda original formada por Tomori, Soyo, Taki, Mutsumi y Sakiko, cuyo final dio origen posteriormente a My Go, que lo hemos reaccionado, y Abe Mujica, convirtiéndose, bueno, en el núcleo emocional del arco argumental de Bang Dream. Um, It's My Go sería Haruhi Kage, lo de Sombra de Primavera, que yo directamente lo he dicho en español. Ujú. Es probablemente su canción más representativa. Esto es The First Take, así que, bueno, abandona el contexto anime para convertirse en una interpretación completamente al desnudo, donde la emoción depende únicamente de las intérpretes, ¿no? Como suele ser habitual en este programa. Aquí no hay artificios, no hay segundas oportunidades, una toma, cinco músicos, toda la carga emocional de una historia que, bueno, que, que ha marcado a los fans, así que hay que verla. Por cierto, para no equivocarme con el tema de los nombres, tenemos, a ver, voy a decir primero el personaje y luego ya lo que sería digamos La en el actriz. anime. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Mm, Tomori Takamatsu a la voz, Akiko Togawa al teclado, Soyo Nagasaki al bajo, Taki Shiina a la batería, Mutsumi Wakaba a la guitarra. Y ahora, Tomori es interpretada por Hina Yomiya, Sakiko es interpretada por Mika Cannon, em, tengo aquí puesto alias Kankan. Ah, vale. Soy yo Nagasaki, es interpretada por Mika Kojinata. Taki Shina es interpretada por Koko Hayashi. Y Mutsumi es interpretada por Yuzuki Watase. Bueno, pues. Ujú, vale. Vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y adelante. よろしくお願いします。かじかんだ心震える眼差し世界で僕は一人ぼっち立ることしか知らない春は毎年冷たくあしらう暗がりの中一歩を通行に言葉を書きなくて期待するだけ虚しいとわかっていても救いを求め続けた切なくて愛しい今ならばわかる気がする幸せで暮らしいあの日泣けなかった僕の光は優しく連れ立つよ Qué interesante la interpretación vocal que ahora iremos poco a poco. A ver, em, Haruhi Kage utiliza
la primavera como símbolo de los recuerdos que permanecen incluso cuando las personas toman caminos diferentes. La luz, las flores, el paisaje no representan en este caso ni felicidad ni nada por el estilo, sino la nostalgia de un momento que nunca volverá a repetirse. Bueno, la música de momento acompaña esa idea, va creciendo poco a poco, desde Ujú. la fragilidad hasta esta liberación emocional. Em, bueno, a mí me encanta The First Take porque transforma completamente la percepción de las canciones, ¿no? En este caso, em, claro, yo me imagino, yo no he visto el anime al que representa, pero claro, sin imágenes ni contexto visual, toda la responsabilidad recae sobre la interpretación musical. Así que Sí, claro. entiendo que el arreglo tiene que mantener la estructura original, pero em, tiene que estar diseñada para resaltar más los matices que dan los instrumentos. Em, bueno. El sonido me gusta, todo lo que estoy escuchando, la Joder, batería tiene el sonido es increíble, cómo suena, ¿no? su compresión natural, orgánica, eh, eh, bueno, acústica, ¿no? De una batería normal. Sí, sí, sí. Am, Conserva toda la dinámica de los golpes. El bajo ocupa un espacio como muy cálido, muy definido. No invade a los demás instrumentos. La guitarra también evita saturar. El espectro es una distorsión muy moderada que deja trabajar a la voz. El, el teclado se convierte en este caso en el eje armónico de la interpretación, va conectando como todas las secciones y muy sensible. Y luego, claro, ya está el tema de la voz, que la voz habría que tratarla aparte, pero muy bien, es una banda que bueno, tiene cosas muy interesantes, porque claro, la guitarra va aportando ese tejido emocional, el bajo da como estabilidad Sí, a la interpretación, la batería mm, va como dirigiendo, ¿no? El groove y el piano pues es como el corazón armónico. Está bien. Eh, Venga, vamos a darle un poco para atrás. Por cierto, fíjate tú la disparidad aquí, bastante arreglada la batería y después el look de la cantante es un con una poco. sudadera de Es una chándal, sudadera con con un una falda, vestido, con una especie de sí, sí, tutú y no sé lo que lleva aquí de color amarillo, pero bueno, es muy particular. sí, sí. Todo el tiempo con las manos como así, como es como una posición de control. No, eh, de concentración, ¿eh? sí, sí, me refiero de control, de autocontrol, de estar concentrado. Am, claro, con ese tipo de micro, no sé si es un Newman o algo así. Es que como te roces lo más mínimo, eso suena que estropeas todo. Donde no Eh, puedes hacer aspavientos ni chocarte con nada. Fíjate tú al volumen que estaba cantando y es que cada respiración, cada susurro al volumen que suena. Es que sí, sí, sí. atención con esto que Es increíble, sí. luego lo trataremos, pero bueno, suena muy Y bien. ahora que tenía pinta de que iba a pegar un subidón, pues Claro, no, no, lo estaba pegando, estaba empezando, sí, sí. porque ya ha abierto el sonido, lo ha proyectado, así que tenía ahí cartas guardadas Sí, en la sí. canción. Venga, seguimos. 続けた切なくて愛しい今ならばわかる気がする幸せで暮らしいあの日泣けなかった僕の光は優しく連れ立つよ雲間を縫ってキラリキラリ心満たしては溢れいつしか頬をキラリキラリ熱く熱く濡らしてゆく君
なけなかった僕を光は優しく抱きしめた Bueno, hay que hablar de esa voz. Madre mía. Bien, bueno, como decíamos anteriormente, a ver, Tomori Takamatsu, pues, bueno, que es Hina Yomiya. A ver, ¿cómo empezamos por esto? Es un ejemplo de cómo la emoción puede imponerse a cualquier exhibición técnica. A ver, lo primero que ha querido transmitir es vulnerabilidad. Y por eso al principio la canción es tan conmovedora. Ha hecho como una emisión de aire muy ligera, Sí. frágil, muy controlado, con mucho aire, mucho aire. Em, una voz de pecho así, ¿no? Con la laringe estable, con una resonancia como muy adelantada, con claridad. No quería perder esa intimidad. Y luego la melodía asciende. Va haciendo la transición hacia la voz mixta, que es progresiva, y evita cualquier ruptura tímbrica y mantiene la sensación de continuidad. El apoyo respiratorio es fantástico, está muy bien administrado. Em, bueno, y claro, la dinámica. De pronto, claro, comienza susurrando, pero después, poco a poco, incrementa la resonancia y el apoyo hasta alcanzar el clímax, que es muy Sí. emotivo, profundamente emotivo. Am, mm, no Pero es es, pero es que además va cambiando de susurro en la misma frase. claro, Primero susurra y luego sube y luego vuelve al susurro. mm, sí. Yo iba a comentar que, bueno, que ese crecimiento que notamos, no hay tanto cambio de volumen, pero sí es un cambio eh, de apoyo, de color de voz, los armónicos, la intención con la que articula cada sílaba, pero es que la forma en la que emite la voz, como lo cambia completamente, te da la sensación de que de Claro. pronto ha pegado un grito y no, y tampoco es Sí, eso. sí, sí. No, 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 Vale. no, no. Sí, sí. La afinación súper estable. Muy buena cantante. Muy buena cantante. Am, pero claro, yo destacaría sobre todo la interpretación. Es como si estuviera reviviendo cada recuerdo asociado a la canción. La mirada, la expresión. Sí. am, Hay veces que casi mira como arriba, casi recordando y le sale una media sonrisa y dice tú, "Buah, es que lo está viviendo". Lo está viviendo, sí. Sí, 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 efectivamente. Parece algo realmente personal, así que está muy bien. Venga, vamos a ir hasta el final. の日なけなかった僕を光は優しく抱きしめた 照らされた世界咲き誇る大切な光
Aquí, estos grupos de Van Hedrim tienen una ventaja competitiva respecto a otro tipo de bandas, y es que son actrices de doblaje. Entonces, cuando hay que interpretar las emociones de una canción, ganan por goleada a cualquier otro Claro, cantante. obviamente, claro, Y aquí efectivamente. se ha visto. Aquí habéis asistido a lo que sería casi un doblaje musical, pero sin imagen, ¿vale? Yo, de hecho, contesté algún comentario no sé si fue de MyGo o de alguna otra banda de Van Dream, en el que yo especificaba que por lo menos en España, que con el que tengo yo más información de primera mano, el doblaje musical es una especialización del doblaje, pero que em, todos los actores de doblaje se forman en canciones, pero por si algún personaje tiene que cantar algo, pero no en plan hacer una película que sea un musical, ¿vale? Sí. Que realmente haya que tener un nivel súper alto a la hora de cantar. Entonces se suelen elegir cantantes que doblan esa parte, ¿vale? Cantantes Ujú. a secas o cantantes que tienen formación en doblaje musical para que hagan esa parte, y los eligen con una voz parecida en cuanto al color de voz, el tono de voz, al actor o actriz que dobla a a ese personaje o a esa actor o actriz, ¿vale? Que hay algunos casos raros en los que el propio Que actor de canta doblaje el propio tiene actor, la ¿no? capacidad de poder hacerlo, ¿vale? Ejemplos en España: Nicky García, que es la actriz que, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La versión en live action de Aladdin, pues ella dobla a Jasmine y además canta las canciones, eh, porque es una cantante fantástica. Ujú. Otro ejemplo es Laura Pastor. Laura Pastor es la voz de Ana de Frozen, ¿vale? Pues es una cantante fantástica también. Aunque no siempre, curiosamente, no siempre la han dejado hacer las canciones de películas o series Ya, ya, que ya. dobla, Que esté doblando ella, sí. pudiendo hacerlo, ¿vale? Pero no siempre, por las razones que seas, el cliente quiere Distinto, ¿no? distinto y ya está. Y ahí no se puede decir. Pero bueno, además, Laura es muy simpática y muy cercana, porque la conozco en persona. Así que, muy bien, muy bien. Yo os recomiendo que las busquéis, tanto a Nicky García como a Laura Pastor. Ah, bueno, curiosamente, por ejemplo, hasta hace no mucho era Nicky García también la voz de Google Maps, Ah, mira. de los navegadores. Sí, sí, sí. Se dobla absolutamente todo. Bueno, En la pues próxima rotonda te sí, bajas y preguntas. algún vídeo hizo ella de ella conduciendo, y claro, se estaba autoindicando dónde tenía que ir. Ha sido una cosa graciosa. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo dicho, volviendo a donde quería llegar. Que claro, la interpretación es increíble. Es que cuando ha llegado al punto de que casi ha llorado mientras cantaba, claro, y te decía, fíjate que termina la canción y de pronto ¡buc! Le vuelve otra vez la cara Sí. como la tenía Oye, original. pero ya lo hemos visto más de una vez en The First Take, Sí, que sí, se meten tanto en los personajes que están cantando la canción que al final claro. alguna que otra sale ahí medio llorando. Sí, sí, bueno, pero que ellas tienen la capacidad de adquirir, de llegar a ese estado emocional casi instantáneamente. Cuando se dobla, no te dan tiempo para prepararte. Es decir, tú llegas, tienes ahí el guión,
te dan una breve indicación y tú no te aprendes el guión. Es decir, te lo pasan una vez la escena, unos 40 segundos, ahí tú anotas dónde van las respiraciones, así lo pautas un poquito, te lo pasan una vez para que ensayes y a la tercera grabas. Es decir, en minuto y medio tiene que estar eso listo. Minuto y Ya. medio. ¿Vale? Que a lo mejor el actor original ha tardado meses en llegar a ese estado emocional en el que es algo que te rompe el corazón, ¿vale? Pero es que, y después al take siguiente, a la escena siguiente, puede ser otra cosa completamente diferente y eres otro personaje y tienes que cambiar el chip, Sí, 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 ¿vale? Es sí. decir, que, y por supuesto, no te lo aprendes de memoria, es un ojo en el papel y otro ojo en la pantalla. Parecemos aquí camaleones, ¿vale? Bueno, los que se dedican a eso, porque yo al final tiré por otro camino, ¿no? Más por la narración que por el doblaje. Eh, pero bueno, cada uno aquí. Oye, No, cada... pero a mí me encanta la intensidad con la que doblan en Japón. De hecho, no tiene nada que ver doblar animación de cualquier otro tipo a doblar anime. Como no le des como muchísima intensidad en todo, no llegas a hacer creíble el personaje que esté doblando Sí, en sí, un anime. yo que me estoy viendo One Piece en japonés, Sí, subtitulado, ves una exhibición de voces que hacen que es alucinante. sí, sí, genial. Yo conocí al director de doblaje, bueno, conocí, me dio una masterclass de doblaje de animación, el que es el director de doblaje de One Piece y además es la voz de Luffy, es Sí, Jaime Roca, brutal ese hombre. Además, sobre todo es la clave el tempo, ¿no? Al igual que en música, pues todo va súper medido a la hora de hacer gestos, voces, va mucho más allá. El tío es un auténtico figura. Y para hacer tantos capítulos que One Piece, por que son mil episodios va, No, no, 1200 creo, mm, algo así, o 1100 y o sigue en una activo. barbaridad, Y ¿no? sigue, ¿no? En activo la serie. Sí, 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 sigue, sigue. Sigue porque tengo a mi hijo que la lleva al día. Pues De tela, hecho, el ¿no? otro día me llamó, dice, ¿qué estabas viendo One Piece? Digo, sí. Dice, ¿por dónde va? Digo, por Rosa, de Rosa. Dice, ah, vale, vale. Pues ya vas ahí, ya Sí, se va sabiendo buena trama. buena trama. Bueno, yo no sé cuántos llevas, 700 800 capítulos llevas tú. No, no, al final no, no llega a 700, son seiscientos ochenta Vamos, y cinco o algo así. casi nada, casi nada. Aquí, En un mes, madre un mes y mía, medio, no me acuerdo cuándo el, empecé a verla, el pero maratón vamos. que te estás haciendo es fino. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a volver. Dirá Norma, a esta gente le encargo una reacción y se les Se ha ido le la van pinza mucho las almendras. Sí, completamente. sí, Bueno, sí, sí. pues en resumen, que me ha encantado la interpretación. em, es una banda muy equilibrada. Bueno, y de esto, como decimos, salió las siguientes, ¿no? Que, bueno, se terminó un proyecto, pero se inicia otro. Así que, bueno, está bien. Terminó bien la cosa. Gracias Norma por patrocinar la reacción y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de la vez, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.